Buenas noches, ¿cómo están? Shalom, que Yahweh les bendiga. Estamos en otro estudio de la Epístola de los Hebreos. Vamos a ver en esta noche el capítulo 4 y 5. Vamos a seguir con esta serie. Ya hemos comenzado hace varias semanas atrás el capítulo 1, 2, el 3 y el 4. Y vamos a ver ahora un poco el capítulo 4 y el capítulo 5. El libro de los Hebreos es muy importante de entenderlo. Por eso el Padre puso en mi vida de poder estudiarlo, armarlo, versículo por versículo, y poder enseñarlo y compartirlo al pueblo de Yahweh. Gracias al Padre damos entonces. Bendito Yahweh por poder predicar su palabra, por poder enseñar, ya de vuelta a trabajar, a poder seguir con la rutina diaria. Hoy un día bastante largo, pero bueno, acá estamos, tenemos la posibilidad de poder predicar y enseñar, y acá estamos. Entonces, para aquellos que ya se han sumado a este estudio de la serie del libro de los Hebreos, habíamos visto el capítulo 1 y el capítulo 2, donde habla de quién es el Mesías, Jesús, que se conoce como español, que es Yahshua en el hebreo, Yeshua, que ha salido de Yahweh. En el capítulo 1 vemos ahí que Yahweh, antes de crear todas las cosas, de Yahweh salió su Hijo. No es creación el Hijo de Yahweh, sino que el Hijo salió del Padre. Y en el capítulo 2 hablábamos de una salvación tan grande, de lo que hizo el Mesías por medio de su sacrificio para con nosotros, y que Él es el autor de la salvación. Y luego veíamos en el capítulo 3 y en el capítulo 2 que el Hijo de Yahweh es mayor que los ángeles y mayor que Moisés. Y yo explicaba ahí el por qué, qué dice la Escritura, por qué el escritor de la Epístola de los Hebreos, por qué dice que es mayor que Moisés, porque muchos judíos ortodoxos siempre, hasta el día de hoy, dicen que es la ley de Moisés y no la ley de Dios o la ley de Yahweh. Entonces, ahí explicaba bien el tema. Y por último, en el capítulo 3, veíamos la semana pasada el reposo que habla nuestro Padre Yahweh sobre su pueblo, el reposo del pueblo de Yahweh, con el sentido de que Yahweh prometió que todos los que salieron de Egipto no entrarían a la tierra prometida por no ser obedientes y por no tener fe, no tener emuná en Yahweh. Por lo cual el que escribió el libro de los Hebreos también luego hablaba de un reposo futuro, que sería el reino milenial del Mesías. Entonces, hasta ahí vimos los los 3 capítulos primeros, y vamos a ver ahora el capítulo 4 y el capítulo 5. Recuerden que el libro de los Hebreos es un libro donde habla de diferentes temas, no es cronológico. Vamos a ver que en el capítulo 4 y el capítulo 5 nos habla de diferentes temas. Y en el capítulo 6 y 7 también. Entonces, vamos a ver ahí en el capítulo 4, acompáñame ahí en la Biblia, y vamos a ver ahí lo que dice el versículo 1, donde dice: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea que en el capítulo 4 sigue el autor del libro de los Hebreos. No lo nombro porque no se sabe quién es. La mayoría dicen que fue Pablo, pero yo creo que fue Pablo también, pero no dice la epístola que fue Pablo. Muchos dicen que fue Bernabé. Yo creo que si no fue Pablo, fue Bernabé. Otra persona no creo que haya sido, porque tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento de la Torá del Antiguo Pacto.
Entonces yo digo el autor, porque no puedo afirmar algo que no sabemos. Entonces dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, fíjense que está hablando del reposo de lo que habla del capítulo 3, sigue continuando, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, y a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra. Está hablando de un grupo que creyeron y un grupo que no creyeron la palabra o el Mesías. Por no oír acompañada de fe en los que las oyeron. Es decir, que así como el pueblo hebreo no tuvieron fe, no tuvieron emuná para entrar a la tierra prometida, así hoy en el Mesías, recuerden que esta epístola fue escrita más o menos en el año 70 después del Mesías, así también ustedes no creen a la palabra de verdad o a la palabra del Mesías. Recuerden que el Mesías ya había ascendido al Padre. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en reposo. Ahora, ¿quién es nuestro reposo? Nuestro amado Mesías es nuestro reposo. Ahora, eso no significa que el séptimo día, que es el día de reposo, tengamos que no guardarlo, porque es un mandamiento que permanece, es un mandamiento perpetuo eterno. Entonces, el Mesías es nuestro reposo. ¿Por qué? Porque en el séptimo tiempo que Yahweh determinó sobre la creación en la humanidad, nuestro Mesías será nuestro reposo en un reino milenial con él. Entonces, dice el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, dice Yahweh, que no entrarán en reposo. Y esto lo vemos en el Salmo 95, versículo 11. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, lo que Yahweh determinó se cumplió. Por lo cual Yahweh dijo, ustedes no creyeron, ustedes no entrarán en el reposo. Hoy en día pasa lo mismo. La humanidad no cree en el Dios de los cielos y la tierra, en Yahweh, y no acepta a su Hijo, el Mesías, nuestro Mashiach, Yahshua. Es decir, que aquel que no cree y no toma y no acepta al Hijo, tampoco puede estar con el Padre. Y dice el versículo 4, dijo así sobre el séptimo día. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Está hablando del séptimo día, el día de reposo. Y dijo así sobre el séptimo día. ¿Quién dijo así? Yahweh. Y reposó sobre todas sus obras en el séptimo día. Y esto lo encontramos en Génesis 2:2. Es decir, que Yahweh en el principio crea los cielos y la tierra y determina que en el séptimo día sería Shabbat, reposo, descanso. Por lo cual la humanidad tendría que descansar en el séptimo día. Cuando vino el Mesías a la tierra, Él fue nuestro reposo. ¿Por qué? Porque en Él tenemos salvación, perdón, reconciliación y comunión con Yahweh. Es decir, que nuestro amado es nuestro reposo, Él es el dueño del Shabbat, dice la Escritura, pero eso no implica que no guardemos el séptimo día, porque es un mandamiento perpetuo. Entonces, fíjense en el conocimiento que tiene el autor sobre la Torá. Y dice versículo 5, nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Falta que algunos entren en él, y aquellos que primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Hoy pasa exactamente lo mismo. Por causa de la desobediencia a los mandamientos de Yahweh, o por causa de la desobediencia a aceptar al Mesías,
no entrarán a un reino milenial, a una salvación y a una eternidad en la Nueva Jerusalén. Recuerden que siempre el antiguo pacto fue el cimiento de lo que es el nuevo pacto. No puede haber un nuevo pacto sin un antiguo pacto. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, del cual habló el rey David mucho tiempo después, y dijo: si oyen hoy su voz, no pongan duro sus corazones. Y esto está en el Salmo 95:7. O sea que el mismo David reconocía de no endurecer los corazones delante del Padre, delante de Yahweh, de no ser desobedientes, de poder creerle a Él. Ahora dice el versículo 8, si Josué, ahora habla de Josué, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. O sea que Yahweh tenía todo determinado. Es lo que hablaba la otra vez en el estudio anterior. Moisés no entró en la tierra prometida porque Yahweh lo determinó así, más allá de que Moisés se enojó. Por lo cual estaba destinado que Josué entrara a la tierra prometida. Ahora dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Esto es el Shabbat. En el Shabbat no se puede trabajar. Como Dios de las suyas, como Yahweh, ¿no?, que reposó. Procuremos entrar en aquel reposo. ¿Cuál es aquel reposo? El reposo venidero, el reposo espiritual que Yahweh tiene preparado cuando el Hijo de Él venga a la tierra, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, ¿quiénes son los que se van a quedar cuando el Mesías regrese? Son los que están en desobediencia. Ahora, dice el versículo 12. Fíjense, acá hace como una pausa. Viene hablando del reposo, viene hablando de la desobediencia, viene hablando del pueblo que no entró, que Yahweh lo juró que no entraría. Viene hablando del rey David, viene hablando de Josué. Y en el versículo 12 habla de lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra de Yahweh. Dice, la palabra de Yahweh es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, la pregunta es, este versículo es muy conocido y muy predicado. ¿Por qué el autor de la epístola de los Hebreos? ¿Por qué viene hablando del día de reposo, de la historia del pueblo hebreo, de la desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué hace una pausa y habla de la palabra de Yahweh? Porque la palabra de Yahweh tiene poder y es eterna. Es decir, que lo que Yahweh determinó en su momento, lo cumplió. Y por eso él hace una pausa, el autor, y dice, ¿qué es realmente la palabra de Yahweh? La palabra de nuestro Dios. La palabra de Yahweh es viva. ¿Qué significa esto? Que su palabra tiene vida y es vida eterna. La palabra de Yahweh no tiene fecha de vencimiento, es viva, es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que sirve, que tiene propósito, que es enviada, que es soltada y produce fruto, produce vida. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos corta por donde uno la pueda pasar. Dice que la palabra es más que una espada, más filosa, más cortante que una espada de dos filos. Con una espada de dos filos puedes cortar donde vos la pongas o la lleves. Por lo cual, la palabra de Yahweh corta, penetra, dice corta, penetra, hasta partir el alma. ¿Qué significa esto? Nosotros
tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero nosotros somos un alma. Nuestro ser es un alma. Ahí es donde está guardado todo lo que nosotros somos. Dice que la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. ¿Qué significa esto? Que solo la palabra de Yahweh puede entrar en nuestro ser. Por eso cuando uno escucha una prédica, un mensaje o una palabra del Padre, y esa palabra tiene poder, esa palabra penetra, tiene en sí viva, es eficaz, es fuego, es consumidor. Esa palabra te entra, vos decís, esta palabra es para mí, porque siento como que Dios me está hablando. Bueno, esa es la función de la palabra de Yahweh. Llega hasta lo más profundo del ser. ¿Por qué? Porque Yahweh creó todas las cosas por medio de su palabra. Es decir, que cuando la palabra viva, eficaz, poderosa, entra a través del Espíritu de Santidad en nuestras vidas, esa palabra nos hace recordar que nosotros venimos de Él, del Creador. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nuestro espíritu es energía. Nuestro espíritu es luz, por lo cual nuestro espíritu le pertenece al Padre de los espíritus, al Padre de las luces. Por eso la palabra entra, penetra y cumple la función que tiene que cumplir. Y dice, y penetra las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son las coyunturas? Las uniones que tenemos en el cuerpo. Los tuétanos son los cartílagos, las partes más internas de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo, de nuestros huesos. Nadie puede entrar en el cuerpo del ser humano. Nadie. Solo el poder de la palabra de Yahweh. Por eso una sola palabra de Yahweh que venga a nuestra vida puede ser transformada. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es discernir? Discernir es poder tener un conocimiento profundo, espiritual de algo. Es decir, discierne nuestros pensamientos. La palabra de Yahweh sabe lo que nosotros estamos pensando. Y a mí me ha pasado, cuando yo empecé a caminar con el Padre, de ir a iglesias, congregaciones, donde un pastor estaba predicando y yo decía, pero vos decís esto, pero seguro que no sabes esto, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, yo pensaba. Y automáticamente el siervo decía lo que yo preguntaba. ¿Qué significa eso? Significa que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, conoce lo más profundo del ser humano. Por lo cual la misma palabra de Yahweh, que es viva, eficaz, que penetra y discierne los pensamientos del hombre, tiene una función de poder contestar nuestra propia mente. Discierne no solo los pensamientos, sino las intenciones del corazón, sean buenas o sean malas. Las intenciones de nuestro corazón nadie las puede conocer, solo nosotros y nuestro Creador. Entonces fíjense en qué importante ese versículo 12, donde viene hablando el autor de la epístola de los Hebreos, diciendo acerca de la desobediencia a Yahweh y cuando Yahweh determinó que no entraría el pueblo hebreo a la tierra prometida. Entonces, en este versículo 12 podemos ver mucha sabiduría y mucho conocimiento profundo de este autor sobre el poder de la palabra de Dios. Versículo 13 sigue diciendo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Otra revelación. No hay nada creado que no sea manifiesta, que no sea en sí dada a luz,
que nos sea descubierta en la presencia de Yahweh y en la presencia de su palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A nuestro Padre Celestial, a Yahweh. Gracias, Shalom, hermanos, a los que se van conectando. Shalom a todos, bienvenidos. Estamos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4. Entonces vemos acá que la misma palabra de Yahweh nos desnuda y ¿qué hace? Nos deja abiertos, expuestos a los ojos de aquel que tenemos que algún día rendir cuentas. Ese es Yahweh. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Tuvieron vergüenza, tuvieron miedo y se escondieron. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh habló, la palabra de Yahweh fluyó poder. Y pasa que cuando uno está en pecado, cuando uno está en tinieblas, cuando uno está en desobediencia a Yahweh, y va a una reunión, va a una iglesia, va a un lugar donde están predicando la palabra, y vos no te querés arrepentir, y vos no querés dejar el pecado, las tinieblas, la palabra te confronta. La palabra viene y te entra, te golpea, dice que es como un martillo, Jeremías, que golpea la piedra. Y esa persona que no se quiere arrepentir empieza a revolucionarse, a manifestarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la palabra, te desnuda. Quizás nadie sabe lo malo que vos haces, pero Yahweh sí. Y cuando la palabra viene, se desnuda. Y aquel que se humilla, aquel que reconoce que es pecador, aquel que le pide al Padre perdón, aquel que acepta el sacrificio del Mesías, uno se desnuda delante de él. Acá estoy, no hay nada que pueda ocultarte, no hay nada que pueda yo decir que realmente no soy. Entonces seguimos. Versículo 14. Y acá volvemos un poco a lo que es el Mesías. Dice el 14, teniendo un gran sumo sacerdote. La palabra sacerdote viene de sacerdocio, no tiene nada que ver, quiero aclarar esto, no tiene nada que ver con sacrificador de cerdo, porque muchos están hablando de que la palabra sacerdote viene de aquel que sacrifica cerdos. No tiene nada que ver. Dice, tenemos un gran sumo sacerdote, un Cohen Gadol en el hebreo, Cohen Gadol, un gran sacerdote, que traspasó los cielos. ¿Qué cielos? 3 cielos, no 7 como el Talmud que habla. Son 3 cielos. Primer cielo es la cúpula, segundo cielo son las aguas de arriba y el tercer cielo el reino de Yahweh. Dice, traspasó los cielos, o sea, estando en el reino de Yahweh, descendió a la tierra. Yahshua, el Hijo de Yahweh, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué dice el autor esto? Porque está diciendo, no pierdan el llamado, no pierdan el ministerio que han recibido. Que por desobediencia, por no hacer lo que Yahweh manda, ustedes se pierdan lo que realmente tenemos de gracia, que es nuestro gran Cohen Gadol, Yahshua, nuestro amado Mashiach. Entonces, fíjense lo que dice Efesios 4:10. Efesios 4:10, que tiene que ver con lo que el Mesías hizo. El que descendió, ¿quién? Nuestro amado Mesías. El que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es nuestro amado Mesías.
teniendo toda la gloria, el imperio, el honor, la majestad con Yahweh, con su amado Padre, descendió, pagó el precio, murió, resucitó y ascendió al Padre. Y vemos que en el versículo 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué dice el autor esto? Porque está hablando de la desobediencia del pueblo y de no desbarrancar todos los creyentes del siglo I. Y por otro lado está diciendo, bueno, tampoco nuestro sumo sacerdote no busca perfección. Él es perfecto, pero no busca perfección. Podemos equivocarnos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son? La concupiscencia. Es nuestro yo, nuestra carne, que muchas veces nos lleva mucho tiempo morir y buscar al Padre y tener una relación con el Ruach para poder menguar nosotros y que Él crezca. Y dice, sino que fue Él tentado en todo. Es decir, está diciendo el autor, así como ustedes tienen debilidades en diferentes áreas, en diferentes situaciones, Él también fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque fue hombre, fue carne y hueso. Por eso Jesús, Yahshua, no era Dios, no era Yahweh. Siendo un ser divino de luz, con la misma esencia, dice Hebreos 1, que ya lo hemos visto, con el mismo resplandor, con la misma gloria, Kavod de Yahweh, se hizo hombre. Y dice, y fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si el Mesías hubiese pecado, el sacrificio que él hubiese hecho no hubiese servido de nada. ¿Por qué? Porque la ofrenda tendría que ser pura y sin mancha. Y dice el versículo 16, acerquémonos, y este es un versículo también muy conocido, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Acerquémonos, dice, al trono de la gracia, al trono de Yahweh. Acerquémonos a nuestro Padre, que por medio de su Hijo tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? El Padre nos acepta como somos, con nuestros errores, con nuestros malos pensamientos, con nuestras fallas, con nuestra lengua que a veces se suelta y dice cosas que no tiene que decir, con un montón de fallas que tenemos. Podemos estar con el Padre porque la sangre de nuestro amado Mashiach fue derramada y Él nos perdonó. Nuestro Padre nos perdonó por medio de su Hijo, nos reconcilió por medio de su Hijo, y nuestro amado Mashiach fue el mediador entre nosotros y Yahweh. Entonces vemos que en el capítulo 4 el autor de la epístola nos habla acerca de la función de nuestro amado Mashiach sobre nuestras vidas. Y también nos habla de la importancia de ser obedientes a Yahweh y no desviarnos. Ahora vamos a ver el capítulo 5, vamos a avanzar y vamos a ver el capítulo 5, donde el capítulo 5 es la introducción de lo que sería luego el capítulo 6, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver el capítulo 6 y el 7. Y dice versículo 1 en el capítulo 5, no tiene título, pero vamos a ver lo que dice. Sigue diciendo lo que es el Mesías para nosotros
como sumo sacerdote o como Cohen Gadol. Porque todo Cohen Gadol, todo sumo sacerdote, es escogido de entre los hombres. O sea, Aarón, que fue Cohen Gadol, sumo sacerdote, fue escogido por Yahweh, pero entre los hombres. Dice, es escogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Yahweh, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, fue el gran sumo sacerdote. Y el último. No va a haber otro. Por eso no hay un tercer templo y no tiene que haber nuevo sacrificio, ni tienen que aparecer de nuevo la vaca roja para que luego sigan haciendo sacrificio. Eso es una profecía mal interpretada. ¿Por qué? Porque Yahweh ya no quiere templo. Nosotros ahora habitamos. Ahora nosotros somos templo espiritual. Ahora nosotros tenemos una habitación, por lo cual Yahweh habita en nosotros y el Espíritu de Él habita en nosotros. Esa Shekinah, esa gloria, ese Ruach HaKodesh que habitaba en el arca de la alianza, ahora habita todo aquel que tiene al Mesías. Entonces dice, para que presente ofrenda y sacrificios. Y eso es lo que hizo el mismo Mesías. Se ofreció, hizo una ofrenda misma y hizo el mismo un sacrificio por los pecados. Versículo 2. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Qué significa esto? Él fue hombre. Ser tentado es ser débil también. Porque cuando uno es tentado, vamos a dar un ejemplo. La tentación de robar, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Mi debilidad es el robo, yo robo. Viene una tentación de poder robar algo. La tentación te debilita. No es que te dice, no, está bien, a mí me gusta robar, pero yo no voy a robar. No, dentro tuyo te revuelve todo, tus pensamientos se transforman y vos estás con muchas ganas de hacer eso. Eso es debilidad. El Mesías fue tentado, fue débil, pero no pecó. Pero venció el pecado. Él se muestra paciente con los ignorantes. Cuando él dijo ahí clavado en ese madero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esos son los ignorantes. Y cuando uno alcanza madurez espiritual en el camino de Yahweh, van a haber ignorantes que te acusen, que se burlen, que te digan de todo, como a mí me dicen que tengo una secta, que estoy robando almas de la iglesia y me dicen tantas cosas. Yo los veo como ignorantes espirituales. ¿Y qué es lo que Yahweh me enseña? A amarlos a pesar de lo que hagan. Y dice ignorantes y dice extraviados. ¿Quiénes son los extraviados? Los que son llamados para salvación y que todavía no han llegado a la verdad. Puesto que el mismo Mesías fue rodeado de debilidad. Por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, para también el pueblo. Es decir, que el sumo sacerdote, la función del sumo sacerdote, siempre tenía que ofrecer primero sacrificio delante de Yahweh para perdón de sus pecados y luego un sacrificio para todo el pueblo. ¿Qué hizo el Mesías? Se ofreció a sí mismo y no ofreció sacrificio por sus pecados, porque él no pecó, sino que él mismo se ofreció para todos los pecados de la humanidad. Qué maravilloso nuestro amado.
Por eso el que entienda el libro de Hebreos, la epístola de los Hebreos, entenderá toda la Torá de Yahweh. Porque es un resumen. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Yahweh, como lo fue Aarón. Es decir, el sumo sacerdote no dijo: bueno, he ofrecido mi sacrificio, he ofrecido sacrificio delante de Yahweh para el pueblo, realmente me tienen que honrar por lo que yo... No, sino que dice: nadie toma para sí mismo esta honra, ¿qué? De ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Yahweh. Es decir, que todo lo que hagamos es para Él. Por eso el Hijo se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y fue humillado hasta la muerte en el madero, en la cruz. Por lo cual Yahweh lo exaltó y lo puso sobre todo, como en el principio. Versículo 5. Tampoco, dice ahí la Reina Valera, Cristo, que es Mesías, Mashiach, ungido. Tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Yahweh quien le dijo. Vamos a leer ahí, versículo 5. Nuestro Mesías se glorificó, por eso tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios, Yahweh, quien le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Fíjense en lo que dice el capítulo 1 de Hebreos, lo hemos visto. Lo mismo Yahweh afirma: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Qué es engendrar? ADN. Yo di un mensaje hace un tiempo sobre el ADN de Yahweh y ahí explico bien. El Mesías tiene el ADN de Yahweh. Por lo cual, y esto lo que digo es tremendo, y si lo recibís, si lo creés, si lo entendés, bendito Yahweh por eso, tenemos el mismo ADN nosotros por medio del Mesías y a través del Ruach Kodesh. ¿Por qué? Porque si podemos creer esto, tenemos el mismo privilegio que tiene nuestro amado hermano mayor, nuestro amado Mesías, con Yahweh. Somos hijos del Creador, de Yahweh, de nuestro Padre. Y Él es nuestro hermano mayor. Entonces, fíjense en lo que dice el versículo 5. El Mesías, Yahshua, le dio la gloria al Padre, no Él. ¿Y qué hizo Yahweh? Lo levantó y lo puso sobre todo. Y le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando dice yo te he engendrado hoy, no es que lo engendró cuando él estaba por dar su vida, sino que está afirmando de que su hijo es pertenencia de él. 6. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto está en la Torá. Podemos ver el rey de Salem en el antiguo pacto. Era sacerdote, era rey de una ciudad llamada Salem, que era de la antigua Canaán. Fíjense lo que dice acá: tú eres sacerdote, el Mesías, para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec era rey. Entonces el Mesías fue y es rey y sacerdote. Si hubiese sido del orden de Aarón, sería sacerdote nada más. Pero al ser del orden de Melquisedec, que era un representante de Yahweh, ese rey, en ese tiempo, el Mesías fue no solo sacerdote, sino también rey. Y eso es lo que va a suceder ahora.
porque él vino como, siempre los judíos explican esto, ¿no? Ben Joseph y Ben David. Ben Joseph vino como hijo de José, como sufriente, como padeciente, como sacerdote, como un sacrificio. Pero luego va a venir como el Ben David, como el hijo de David, como va a venir a qué? A reinar, ¿no? Para entendamos. Y dice versículo 7, y el Mesías en los días de su vida terrenal, y el Mesías en su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién lo podía librar de la muerte? Su Padre. Por eso Yahshua no era Yahweh. Jesús no era Dios. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuándo se aplica este versículo? Cuando él se apartaba de los discípulos y se iba al monte a orar. Miren cómo oraba el Mesías. Ruegos, te pido por favor, Padre. Es un ruego que sale de lo más profundo del interior. Súplica. Súplica es rogar, es humillarse, es clamar. Ruego, súplica, clamor, lágrimas al que podría librarlo de la muerte. ¿Y saben lo que significa este versículo también? Cuando él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa esa oración? Si es posible dar mi vida sin morir, sería buenísimo, porque no quiero morir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la pregunta es, ¿oró mal el Mesías ahí? ¿Pidió mal al Padre? No, fue sincero. ¿Y sabe lo que ama Yahweh? ¿Sabe lo que ama Yahweh en sus hijos cuando tienen intimidad con Él? La sinceridad. A él no le gusta o a él no le agrada cuando uno ora de una manera con protocolo, con una manera o un léxico bueno, excelente. No, la sinceridad. El Mesías le dijo, Padre, vos sabés que yo no quiero pasar esto, pero acá no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que vos determinaste. Y eso está en Mateo capítulo 26. Y vamos a avanzar. Versículo 8. Sigue diciendo el autor de la epístola de los Hebreos, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia. Tremendo versículo. Aunque era hijo, aunque tenía el ADN, la genética del Padre, aunque salió del Padre, era humano. A través del sufrimiento, a través de lo que él padeció hasta morir, aprendió ¿qué? La obediencia al Padre. Y acá hay tanta sabiduría que podría armar una prédica con esto. ¿Cómo podemos aprender a ser obedientes a Yahweh? ¿Cómo? Acá está la respuesta. A través del sufrimiento. ¿Por qué muchas veces sufrimos? ¿Por qué muchas veces padecemos? ¿Por qué muchas veces pasamos desiertos? ¿Por qué muchas veces pasamos cosas difíciles? ¿Por qué Yahweh lo hace? Porque muchas veces es la forma de aprender. Y hay tanta sabiduría en el autor de la epístola a los Hebreos, en este versículo, que dice, a través del sufrimiento el Mesías aprendió la obediencia. Entre otras palabras, el autor de los Hebreos le está diciendo a las congregaciones del siglo I,
Aprendamos del Mesías. No sea como ese pueblo que salió de Egipto y que por ser desobediente no entró a la tierra prometida. Seamos obedientes a Yahweh como lo fue el Mesías. Porque es la única manera que cuando Él venga nos vayamos con Él y viviremos eternamente con Él, con el Padre. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, y esto es tremendo, no podemos ser perfeccionados si no aprendemos. ¿Cuántos quieren la madurez en el camino del Padre? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren ser maduros? Para ser perfeccionados necesitamos aprender. ¿Queremos ser maestros? ¿Queremos enseñar? Tenemos que aprender. Es la única manera. Uno quiere recibirse en una carrera y ejercer un profesorado, ejercer una maestría, etc. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender, hay que estudiar. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién? ¿Para toda la humanidad? No, para todos de los que le obedecen. ¿Para todos los que tienen fe en Jesús? No, para todos los que le obedecen. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y fue puesto por Yahweh sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos en el versículo 10 que ahí él termina hablando de la función de nuestro amado Mesías como sumo sacerdote. Y termina en el capítulo 5 hablando de un tema totalmente diferente en el versículo 11, y el título dice advertencia contra la apostasía. Ahora, vamos a desarrollar estos versículos que quedan ya para terminar. Pero la pregunta es, ¿por qué el autor de la Epístola a los Hebreos termina hablando de la apostasía? ¿Qué tiene que ver la apostasía con el Mesías como su sumo sacerdote, como el pueblo hebreo de la desobediencia? Porque el pueblo de Yahweh puede llegar a la apostasía. Hoy en día, el pueblo de Yahweh, mucho del pueblo de Yahweh está cayendo en la apostasía. Vamos a leer el versículo 11. Acerca de esto, de la apostasía, tenemos mucho que decir, dice el autor. Pero es difícil de explicar. ¿Por qué dice eso el autor? Son tardos para oír y no quieren escuchar. O sea que el que cae en apostasía es muy difícil que vuelva a la verdad. Ahora, ¿qué significa tardos para oír? ¿Qué piensan? Tardos para oír. No está diciendo ahí que escuchan tarde. No está diciendo eso. Lo que está diciendo ahí que son tardos para oír, que son aquellos que escuchan, pero que no quieren poner en práctica lo que le está diciendo Yahweh. Como dice Santiago, no solo ser oidores de la palabra de Yahweh, sino hacedores. ¿Quién es el hacedor? El que hace, el que trabaja, el que cada día pone un granito de arena. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuántos hay así? Y hermano, ¿cuánto hace que usted conoce, vamos a hablar en español, a Cristo, al Señor? Y 30 años. ¡Qué tremendo!
Y hermano, usted está sirviendo, está haciendo algo para... No, hermano, no, yo voy a la iglesia los domingos, leo la Biblia y bueno, a veces le hablo a alguien así. Y yo me pregunto, ¿qué clase de cristiano es ese? Si un cristiano que es parte del cuerpo tiene que tener vida, tiene que dar fruto. Todo cristiano tiene dones y tiene un ministerio. Por lo cual, un cristiano no puede solamente congregar, estar con los hermanos y hablarle a uno, dos o tres. Tiene que ejercer el llamado que tiene. Y dice, debiendo ser ya maestros, ¿cuántos ya tienen conocimiento de la verdad y no enseñan? Y la pregunta es, ¿cuántos tendrían que predicar? ¿Cuántos tendrían que enseñar? Todos tenemos que hacerlo. Pero mucho pueblo de Yahweh está acostumbrado a escuchar a fulano de tal, a sultano, al pastor, al líder, a ir a la iglesia, a meterme en internet, que voy a ver a fulano de tal, a ver qué predicó. Todos tenemos que hacerlo. Tenemos que enseñar, predicar, anunciar la palabra de Yahweh. Y dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de que yo le vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Yahweh. ¿Cuáles son? Los primeros pasos, lo básico. ¿Cómo puede ser? Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Y tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es necesaria porque muchos están comenzando a caminar con Yahweh y la leche es palabra de vida, de restauración, de edificación. Por eso el Padre también me ha llevado a que a veces puedo, a veces no puedo, pero me ha llevado a compartir porciones de la palabra que se llama el maná de cada día. Eso es leche espiritual. Pero hay un nivel que nosotros necesitamos entender que como pueblo, que aquellos que han alcanzado madurez tienen que comer comida sólida. Y el comer comida sólida, la palabra de Yahweh, como alimento sólido, es para que nosotros lo podamos recibir, nutrirnos, alimentarnos y luego compartir a los demás. Todo aquel que participa en la leche, o sea, en la palabra básica, en los cimientos de la fe, de la emuná, del pueblo de Yahweh, es inexperto e inmaduro espiritual. Es inexperto en la palabra de Yahweh, porque es un niño. El que es inmaduro o un niño espiritual no puede predicar, no puede enseñar, no puede alimentar a otros. Pero el que ha alcanzado madurez y ya está maduro, no puede seguir tomando leche espiritual. Y termina diciendo, en el versículo 14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y ahí hay dos palabras que es importante entender: sentidos y ejercitados. Dice, para los que por el uso. ¿Quiénes son esos que son maduros? Que para que por el uso, ¿qué cosa? Los que hacen, los que sirven, los que predican, los que enseñan, los que sirven al pueblo, los que hacen cosas para Yahweh. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué son los sentidos? Los dones. ¿Qué son ejercitados? Maduros. Es como ir al gimnasio. Si yo nunca voy al gimnasio, puedo tener un bracito flaco, débil, sin masa muscular. Pero si yo voy al gimnasio y empiezo a trabajar el bíceps, empiezo a trabajar el tríceps,
empiezo a alimentarme bien, empiezo a ejercitarlo, el músculo va a ir creciendo, el brazo va a ir tomando forma. ¿Por qué? Porque los sentidos ejercitados están en movimiento, porque los dones espirituales están en movimiento. Muchos me preguntan, hermanos, me preguntan, ¿cómo hago para descubrir mis dones? Bueno, hay que servir. Si vas a una iglesia, serve en la iglesia. Si estás con hermanos o congregaciones o en casas, hacelo. Hay un enfermo, ora por un enfermo, y si tenés un don de sanidad, la persona se sana. Vas a ir descubriendo las herramientas espirituales mientras vayas haciendo. Si no, no se puede descubrir. Por lo cual termina diciendo en el capítulo 5 el autor de la Epístola a los Hebreos que los que han alcanzado alimento sólido, la madurez, tienen los dones ejercitados. Y los que son niños, los que toman leche, tienen que crecer, tienen que madurar. Entonces, hasta acá el estudio de esta noche. Epístola a los Hebreos, capítulo 4 y 5. Espero que haya sido de bendición, que haya sido de shalom, de bendición, de abundancia sobre tu vida, y poder entender versículo por versículo los capítulos de la Epístola a los Hebreos y ver cómo el autor nos va hablando de lo que el Mesías es para nosotros, de lo que el pueblo hebreo cometió en el Antiguo Pacto y cómo es que Yahweh en sí lo que dice lo cumple y el poder de su palabra. Ahora fíjense que en el capítulo 5 termina diciendo sobre la apostasía. No se desvíen. Y si son maduros, no vuelvan a ser niños espirituales. Acerca de esto tengo mucho que decir, pero no muchos quieren escuchar. Y saben, eso pasa hoy en día en el pueblo de Yahweh. Muchos que tienen ministerios, dones, institutos bíblicos, clavados títulos en la pared. Viene alguien que hace poco quizás está sirviendo a Yahweh y Yahweh lo usa con poder, con autoridad. Y le dice, usted hermano tiene que fijarse acá porque esto lo que está haciendo está mal o porque tendría que corregir esto. ¿Y qué hacen? Tardos para oír. Muchos son orgullosos. Muchos no quieren aceptar que necesitan ser maduros y seguir creciendo y dejar de ser niños espirituales. Y poder entender también de que los mismos errores que pasaban en las congregaciones del siglo I también hasta el día de hoy sucede. La semana que viene vamos a ver el capítulo 6 y el capítulo 7. Fíjense en que en el capítulo 6 sigue hablando de lo que viene hablando el capítulo 5 y en el capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec, que es más profundo lo que habla de la función del rey de Melquisedec y la función del Mesías. Y vamos a ver también luego en el capítulo 8 el mediador del nuevo pacto. Es decir, que ahora el Mesías no es solo Cohen Gadol, sumo sacerdote, no es solo sacrificio como un sacrificio que dio su vida por nosotros, sino que Él es el mediador entre el hombre y el Creador, y Él trajo un nuevo pacto. Obviamente mandado por Yahweh, pero Él trajo un nuevo pacto. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que están conectados por estar presentes en este estudio. Cualquier duda o consulta, como siempre, me escriben en privado. Que tengan una buena semana, una semana bendecida. Que el Padre los bendiga. Y nos vemos seguramente en otro estudio en la semana. Así que shalom para los hermanos. Shalom Karina. Shalom para todos. Que tengan buenas noches y que Yahweh les bendiga. Shalom.